Amigos, bendiciones a todos. Hoy tenemos un nuevo tutorial para primero de bachillerato. El tema que vamos a ver hoy es conceptos trigonométricos. En este tutorial vamos a aprender un soporte matemático que es muy útil en física y lo vamos a aplicar en muchas ocasiones. Pero para empezar debemos de dejar en claro el origen de esta parte de las matemáticas. Las antiguas civilizaciones realizaban obras perfectas con ángulos rectos perfectos. Aquí tenemos un mapa del mar Mediterráneo, aquí tenemos Roma, aquí vivían anteriormente, era dueño del Imperio Romano, aquí está Grecia, lo que es Turquía, por acá tenemos lo que es Israel, la cultura hebrea, acá también tenemos la civilización egipcia, ¿sí? Toda esta parte de aquí. Bien, ellos ya utilizaban para construir sus viviendas, aquí ellos anotaban en papiro o en láminas de arcilla. Por ejemplo, aquí mira, tenemos una forma de un triángulo rectángulo, ¿sí? Toda esa información les ayudaba en sus construcciones para construir edificios, torres, canales y por supuesto también las ciudades, ¿no? Tenían un amplio conocimiento de estos cálculos. Aquí tenemos una maqueta de lo que es Jerusalén. Los albañiles egipcios realizaban obras perfectas con los triángulos. Muy bien. Bien. Luego llegó nuestro filósofo Pitágoras y nos dejó su gran teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y se lo conoce como el teorema de Pitágoras. Aquí en nuestro libro está la hipotenusa con una R, y aquí tenemos el triángulo, el opuesto, el adyacente. Bien, luego vamos a continuar con esto. Este teorema nos sirve para encontrar o el cateto opuesto o el cateto adyacente o la hipotenusa. Bien, la trigonometría forma parte de las matemáticas que estudia los elementos de un triángulo rectángulo y su relación entre ellos. Y aparte son funciones trigonométricas. Tenemos las fundamentales, que son seno, coseno, tangente, y las recíprocas, que son cosecante, secante, cotangente. En la secante tenemos que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las recíprocas vendrían a ser todo lo contrario al seno. Por ejemplo, aquí la hipotenusa que estaba aquí en el denominador pasa al numerador, y el cateto opuesto que estaba en el numerador pasa al denominador. Por eso se le llaman recíproca. Cosecante vendría a ser el recíproco de secante. Secante con el coseno y cotangente con la tangente. Bien, nosotros vamos a estudiar más las fundamentales, ¿sí? Bien, pasamos a otro punto. Identificación de los catetos de los ángulos. Vamos a ver, si nosotros tenemos un triángulo, tenemos el lado más largo vendría a ser la hipotenusa, el cateto adyacente vendría a ser la base o también el lado inicial, y el cateto opuesto vendría a ser el que está enfrente si nos dan un ángulo, ¿sí? Para identificarlo mejor, el ángulo rectángulo de 90 grados, el que está enfrente del ángulo de 90 grados vendría a ser mi hipotenusa, y el que está enfrente de mi ángulo que me den vendría a ser el cateto opuesto, ¿sí? Bien, en los ejercicios vamos a verlo mejor con un ejemplo. Aquí tenemos, en el patio del colegio hay un árbol de 10 metros de altura. Calcular la longitud de la sombra cuando los rayos del sol proyectan un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Aquí tenemos este árbol y sería la sombra que está
estamos aquí, nos produce un ángulo de 40 grados con la sombra. Bien, primer paso, identificamos los datos, ¿sí? Bien, sabemos el cateto opuesto, sabemos el ángulo, la hipotenusa. El cateto opuesto nos dice que nos vale 10 metros, pero el cateto adyacente, que es el que nos pregunta, no lo conocemos, así que lo he marcado con una variable, con una X. En la hipotenusa tampoco nos lo dan. Debemos de identificar qué función vamos a realizar. Por ejemplo, aquí tengo seno, coseno, tangente. El seno del ángulo, yo tengo el ángulo, me dan un solo ángulo. El cateto opuesto lo tengo, pero no tengo la hipotenusa, por lo tanto descarto el seno. El coseno, tengo el cateto adyacente, no tengo el cateto, tampoco tengo la hipotenusa, no lo puedo utilizar. La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que yo tengo que utilizar esta función trigonométrica, porque tengo el cateto opuesto 10, tengo el ángulo que es 40, pero el cateto adyacente no lo tengo, así que tengo solamente una incógnita, por lo tanto voy a utilizar la tangente. Segundo paso, aplicamos la función. Como ya habíamos dicho, voy a utilizar, reemplazo los valores. Tangente de 40 va a ser igual al cateto opuesto, que vale 10 metros, y el cateto adyacente, que no lo sé, pero que lo he puesto con una variable de X, que es mi incógnita. Muy bien, despejo. El que está multiplicando pasa a dividir, y el que está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso, la X, que es el cateto adyacente, va a pasar a multiplicar, que es lo que yo quiero saber, y la tangente, que está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir, y así obtengo 10 metros sobre lo que vale. Pongo en mi calculadora tangente de 40 y me da estos dígitos, pero hay más dígitos. Yo solamente he tomado 3, 0,839. Y bien, lo divido. 10 dividido para este número me va a dar 11,98 metros. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que nos quede un poquito mejor, más claro entendido, ¿no? Dice, una barca quiere atravesar un río de 20 metros de ancho del punto A al punto B, pero debido a la velocidad del río llega al punto C, que forma un ángulo de 30 grados en A. Determinar la distancia entre B y C. Bien, vamos a tener primero el río, aquí la barca dibujado, ¿sí? Y entonces tengo un triángulo. Marco primero mis puntos A, B, que vendría a ser el ancho del río. El punto C vendría a ser hasta donde llegó la barca, que me formó un ángulo de 30 grados. Aquí tenemos el ancho, vale 20. Este es el gráfico. Este gráfico me lo dan en el ejercicio, ¿sí? Para identificarlo mejor. Muy bien, pasamos entonces a la resolución. Como primer paso, identificar. Bien, tengo el ángulo, tengo los puntos A, B, C. Me dice, si está 30 grados, el del frente vendría a ser mi cateto opuesto, mi ángulo de 90 grados, o sea que el que está enfrente vendría a ser mi hipotenusa, ¿sí? Y mi cateto adyacente, que es el que me da, que me dice que vale 20 metros. Bien, segundo paso, aplicar la función trigonométrica. Como veo que tengo cateto adyacente, como en el caso del primer ejemplo, me dan un ángulo, pero no me piden hallar el cateto opuesto, BC. El único que yo puedo utilizar de mis funciones trigonométricas vendría a ser tangente, porque tengo cateto opuesto, pero no tengo tangente adyacente, más tengo el ángulo. Entonces ocuparé la misma fórmula, tangente de 30, en este caso cateto opuesto, que no lo sé,
el cateto adyacente, que es 20 metros. Tercer paso. Paso a operar la fórmula, o también como yo le llamo carpintería. Bien, tangente de 30 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale X, habíamos dicho, el cateto adyacente vale 20 metros, pero aquí tengo que despejar la X, entonces lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces X va a ser igual a la tangente por 20 metros, tangente de 30, pongo en la calculadora tangente de 30 y me sale este número. Aquí he utilizado varios dígitos para que me dé un cálculo más seguro, más aproximado, pero tú puedes utilizar como mínimo en un ángulo 3 dígitos. Bien, lo multiplico por 20 y me da 7,27 metros. Bueno, aquí tenemos, ¿ve? La figurita. Entonces el cateto opuesto me da 7,27 metros, o sea, de aquí de B a C yo sé que vale 7,27 metros. 7,27 metros. Bien, nos pide, te voy a dejar una actividad, me gustaría que encuentres de A a C. Bien, actividad, determinar el valor de A a C, ¿sí? ¿Cómo lo encontramos? Por el teorema de Pitágoras. Tú sabes, como ya te había indicado anteriormente, la fórmula del teorema de Pitágoras. Solamente tienes que aplicar, como ya hemos encontrado el cateto opuesto y ya tenemos el cateto adyacente, solamente nos hace falta hallar la hipotenusa. Gracias, espero que te haya gustado el video y nos vemos en clase.